Buenas noches, estimados estudiantes de Prepa en Línea CEP. Este es el módulo 4, Textos y Visiones del Mundo. Mi nombre es Carolina Beatriz Reyes Sánchez. Soy su asesora virtual. En unos momentos les voy a presentar el orden del día o los puntos a tratar el día de hoy. Tenemos la bienvenida, el objetivo, dinámica de trabajo, evaluación del módulo, contenidos, actividades integradoras, los foros. Cerramos esta presentación y pasamos a una fase de preguntas y respuestas. Sean ustedes bienvenidos, es un placer trabajar con ustedes. Les deseo éxito en este módulo 4. El objetivo de la sesión es brindar herramientas para la elaboración de las actividades de la semana 1. Y nos corresponde ver la unidad 1, que se llama Literatura, Arte y Expresión Comunicativa. El objetivo de esta unidad, o sea, al terminar esta semana, ustedes ya deben de poder leer de manera analítica textos literarios para que puedan ver sus particularidades y la intención comunicativa que tiene el autor, o sea, qué es lo que quiere comunicar con los textos. Además, van a identificar diferentes géneros literarios y van a inferir o van a hacer hipótesis a partir de estos textos, cuáles son las visiones del mundo que plantean los autores, cómo ven el mundo. Bueno, con ello nos pasamos a la dinámica de trabajo, que se maneja de la siguiente manera. Nos vamos a comunicar por correo electrónico, mensajería de plataforma, por los foros, en especial el de foro de aprendiendo, para las dudas que ustedes tengan, en el foro de novedades, que es donde yo les subo los recursos. Por favor, visiten este foro de novedades. Ahí les subo la liga de esta sesión, les subo plantillas para las actividades, recursos para que ustedes tengan más fácil, se les haga más fácil la elaboración de las actividades. Sí, estoy conectada a partir de las 8 de la noche, de 8 a 11 más o menos, y las tareas se califican en un tiempo de 72 horas. La evaluación del módulo, ustedes ya lo deben de saber porque no es su primer módulo. A pesar de eso, les pongo aquí de manera general que las actividades valen un 42%, son 6 actividades. Tenemos 2 actividades socioemocionales que valen un 10%. Tenemos el foro de integración que se hace hasta la última semana, vale el 8%. Tenemos que cada vez que ustedes entran a la plataforma para revisar los recursos, para hacer sus actividades, en la semana 4 les va a dar un total del 5%. El proyecto integrador que lo hacemos en la semana 4 vale un 30%. Y la autoevaluación que se hace igual en la última semana, donde les preguntan qué les fue más difícil, si se les hizo muy fácil, por qué. Les hacen ciertas preguntas muy sencillas y ustedes contestan y ya tienen un 5%. Esto se vería en la semana 4. Ahora bien, vamos a empezar con esta lámina que ustedes lo tienen en los recursos. Pero es muy importante que presten especial atención a esta lámina, en especial donde dice fondo y donde dice forma. ¿Por qué? Porque este fondo y forma es lo que nos va a servir para el proyecto integrador. O sea, nos va a servir en la semana 4, así que ojo con esta lámina. Entonces nos dice aquí que literatura es un arte, es el arte de expresar las diferentes formas o visiones del mundo, es decir, cómo se interpreta la realidad, mediante el lenguaje que se plasman en los textos y que se analizan a partir del fondo y de la forma, pero también se analizan para que se pueda fomentar la oralidad, la escritura, la experiencia estética, igual la crítica, la interpretación de la realidad. Incluso también se fomentan valores como la tolerancia, el respeto. Y en cuestión de fondo, me dice que el fondo considera el contexto del autor. ¿A qué se refiere cuando dice el contexto del autor? A lo que rodea el autor. Que es que esta cuestión del contexto incluye la cultura, los cambios sociales, el momento histórico, o sea, cuándo escribió el autor. Y
Además, este contexto me va a servir para entender la intención comunicativa que tiene el autor, o sea, ¿qué quiere comunicar? ¿Cuál es su intención? Esta cultura, estos cambios sociales y momentos históricos van a propiciar movimientos literarios. En esta semana no vamos a ver movimientos literarios, pero sí en la semana 2. Y por el otro lado tenemos forma. La forma nos dice que contempla tecnología, géneros literarios y personajes. Los géneros literarios pueden ser lírico, narrativo y dramático, y el narrativo incluye la ficción. Aquí, en cuanto a fondo y forma, me dice que para hacer el análisis de un texto literario, pues es necesario que ustedes conozcan más a fondo lo que es forma y lo que es fondo. El fondo se refiere a las ideas, los pensamientos, las emociones y los problemas que el autor intenta comunicar. Hagan de cuenta que si el autor, ustedes son autores de una novela o de un cuento y estamos viviendo la pandemia, ¿qué es lo que ustedes van a querer comunicar? ¿Qué ideas, qué pensamientos, qué emociones? Entonces, ese estado emocional en el que ustedes se encuentran y escriben y comunican es parte de las características del fondo. Entonces, el fondo se integra por 6 elementos, que es el argumento, tema, acción, tiempo, espacio y personajes. La forma, por el contrario, se refiere a la manera en que está escrita la obra, así como se divide o se estructura. Por ejemplo, nos dice aquí cómo está escrita, en verso o en prosa. Recuérdense que en verso es cuando rima, cuando tiene métrica, en fin, cuando han leído ustedes un poema, pues está escrito en verso. Cuando han visto un cuento, había una vez Caperucita Roja, entonces no tiene métrica ni nada, está escrito en prosa. Y además me dice que también cómo se proyectan las ideas. Esta pregunta me va a servir para considerar que es parte de la forma del texto literario. Entonces, básico para analizar un texto literario es fondo y forma. Aquí tenemos más explícito los 6 elementos del fondo. Argumento me dice que es el resumen o síntesis de una obra. ¿Qué sucede en la obra? Voy a sintetizar o resumir, eso ustedes ya lo saben saber, ya lo deben de saber hacer. El tema es la idea principal. ¿Cuál es la idea principal de una obra? Acción. Aquí en acción hay que tener mucho cuidado. Me dice que tiene diferentes momentos. En especial son 3, que es la exposición, el nudo y el desenlace, que viene siendo lo mismo. La exposición es la introducción, el nudo es el desarrollo y el desenlace es la culminación o la conclusión de la obra, cómo finalizó. El tiempo me dice que puede ser objetivo o puede ser subjetivo. El objetivo puede ser cronológico y el subjetivo psicológico, cualquiera de los dos que ustedes pongan. Entonces, es cronológico cuando me dice las horas, los días, el mes, el año, etcétera, cuando está escrito. El año pasado me fui a visitar a mi mamá porque estaba muy enferma. Entonces el tiempo es cronológico. Y el psicológico dice que solamente transcurre en la mente de un personaje. O sea, no está escrito el tiempo. Entonces, cuando vemos alguna obra donde no se dice nada de ayer, hoy, mañana o las horas, el tiempo psicológico solamente existe en la mente del personaje. El espacio es muy fácil, es el lugar donde se llevan a cabo los sucesos o la obra, en un parque, en un cine, en la playa. Y los personajes son seres que crea el escritor, pueden ser principales, pueden ser secundarios o incluso ambiental. La lectura, en cuanto a la lectura, vamos a ver qué podemos hacer. Tiene 3 características. Si yo hago una hipótesis de la lectura, en la hipótesis se refiere a que yo más o menos sé el título de la obra y puedo inferir de qué se trata la obra.
Entonces, si a mí me dicen, por ejemplo, la obra de Frankenstein, bueno, no he leído el libro, pero más o menos ya escuché algo por ahí y sé que se trata de un monstruo que asustaba a la gente, pero no sé exactamente qué es. Entonces, esa es una hipótesis, porque no conozco el texto en sí, no lo he leído, pero tengo una hipótesis porque he escuchado algo de ahí. Y la lectura exploratoria es cuando tenemos el libro a la mano, abrimos el libro y vemos si está escrito en párrafos, en columnas, cómo se presenta el texto, si es en prosa, es diálogo, son versos. Y ahí voy a identificar en esta lectura exploratoria, incluso si es texto narrativo, argumentativo, expositivo, ¿sí? Pero después nos pasamos al otro tipo de lectura que es analítico. Entonces, el analítico es cuando vemos a detalle cuál es la organización textual, cuáles son las ideas principales, las secundarias, si hay o no hay datos estadísticos tal vez que respalden la información, vemos las conclusiones, entonces ya es cuando estamos leyendo más a fondo. Los textos literarios es una manifestación artística que permiten acercarnos a otras visiones del mundo y formas de ver la vida. Nos va a servir para poder comprender otras formas de pensar y de interpretar la realidad que rodea al autor que escribió la obra. Los géneros literarios puede ser narrativa, lírica y dramática. Si es narrativa, es un cuento, una novela, una fábula, una leyenda, y es un relato de ficción y se cuentan sucesos. Cuando es lírica, es una poesía, ¿sí? Proviene de un texto llamado poema. Aquí se tiene mucho que ver que tenga estrofas, métrica, rima, verso, ritmo, y siempre va dirigido a una persona. El dramático se define como un conjunto de obras que son representados por autores, entonces, y puede estar escrito en verso o en prosa. Entonces, cuando yo lea un texto, inmediatamente me voy a dar cuenta si es para una obra de teatro, entonces es dramático. Aquí los tipos de lenguaje, tenemos dos. El que vamos a utilizar en esta semana es el connotativo. Este lenguaje connotativo me va a servir para darme cuenta que puedo utilizar el lenguaje figurado cuando yo escribo, por ejemplo, y es un lenguaje subjetivo y se usa en obras literarias. Ejemplo, corazón significa amor. O cuando yo digo sus cabellos como la nieve, sus cabellos eran blancos, era una persona adulta. O sus ojos como el mar, sus ojos eran azules, eran verdes, ¿sí? Entonces ahí estoy utilizando el lenguaje connotativo y es un lenguaje figurado. En cuanto al contexto de la obra, me va a servir para comprender un texto literario, ¿sí? Si yo empiezo a investigar qué ocurría cuando fue escrita la obra, me voy a dar cuenta por qué escribió la obra ese autor. Hagan de cuenta que ustedes escriben una obra ahorita y lo leen de aquí a 20 años. La persona que lo lea se va a dar cuenta que en el 2020 empezó una pandemia, llegó el 2021 como ahorita y seguimos en la pandemia. Entonces la persona que escribió la obra pues vivía ese contexto de la pandemia, que no solamente fue a nivel nacional o estatal, por ejemplo, yo que soy de Quintana Roo, sino que fue a nivel mundial. Porque aparece la obra, me va a servir investigar el contexto, en qué año se hizo, qué pasó en ese año que se escribió la obra. Todo eso me va a servir para que yo pueda entender cuál es el contenido de esa obra, cuál es la influencia de lo social en ese escrito, a qué se debe que se haya escrito de esa manera. Y eso me va a permitir que yo pueda situar las obras en un contexto específico. ¿Dónde se escribió? En México. ¿Qué estado? Quintana Roo. ¿Qué ciudad? Cancún. ¿En qué año? 2021. ¿Quién lo escribió? Carolina Reyes. ¿Qué pasaba en ese año, en ese lugar? Para que yo pueda entender por qué Carolina escribió esa obra. Bien, aquí les tengo una liga, que es esta que está aquí, porque aquí nos habla un poquito contexto en el que se producen obras literarias y me explica cuál es el contexto histórico, cuál es el contexto cultural, ¿sí? Para que ustedes también vayan investigando y se van a dar cuenta
de esta manera que el contexto nos va a decir muchísimas cosas. En cuanto al contexto del autor, se relaciona mucho con el contexto de la obra, pero lo que hace la diferencia es que aquí es el mundo social y personal que vive el autor. Aquí se los tengo señalado con otro color. En esta obra se pueden ver reflejados acontecimientos políticos, económicos, sociales, culturales, y puedo obtener información de la biografía del autor. Entonces yo investigo la biografía del autor y ahí puedo ver si era casado, divorciado, tenía hijos, no tenía hijos, vivía con sus papás, etcétera, porque eso también va a tener mucho que ver con lo que escribe el autor. Algunos autores escriben sobre sus vivencias personales, algunos escriben sobre lo que sucede en el contexto. Con esto nos vamos a la primera actividad, que es literatura, analizar textos literarios. Tengo que descargar el documento de la actividad 1, leer 3 textos, llenar un cuadro comparativo, responder las preguntas y poner una portada al inicio y bibliografía al final. Yo les subí una plantilla de esta actividad 1. Espero que ustedes lo rescaten en el foro de novedades. Y aquí les tengo el cuadro comparativo. Aquí está, al que ingrato me deja busco amante, el rey burgués y la verdad sospechosa. Me dice, ¿quién es el autor? Y ya aparece el autor en la plataforma. ¿A qué género literario pertenece? Si yo leo alguna obra y veo que es un poema, ¿cuál es el género literario? Lírico, y le pongo lírico. Si yo leo la obra, el texto literario y veo que es para una obra de teatro y tiene diálogos y todo lo demás, es dramático. Pero si yo lo leo y es una narración, es un cuento o una leyenda, entonces es narrativo. Entonces tengo que leer para que yo pueda identificar de qué género literario es. Entonces aquí solamente hay 3 opciones, o es lírico, narrativo o dramático, no hay de otra. No pueden poner otra cosa más que alguno de esos 3. Entonces lean y decidan a qué género literario pertenece. ¿Cuál es el contexto sociohistórico y cultural de la obra? En la plantilla que les subí, les puse ahí que tenían que investigar lo sociohistórico y el aspecto cultural de la obra. Entonces investigan en qué año, qué estaba pasando en ese año en cuanto a la historia y en cuanto a la cultura del lugar donde se escribió la obra. Ahí están las señalizaciones exactas en la plantilla de cada una de las obras. ¿Cuál es el contexto del autor? Recuerden ustedes que aquí me puedo apoyar de la biografía del autor, que me pueda servir datos de la biografía para entender por qué escribió esa obra. ¿Cuál es la intención del autor? La intención del autor es lo que él quiere comunicar. Por ejemplo, si vemos al que ingrato me deja busco amante, ¿qué será que es lo que quiere comunicar Sor Juana Inés? ¿Sí? Tal vez ella quiere comunicar que los hombres no quieren a las mujeres o no las valoran porque son mujeres. ¿Y por qué dirá eso? No, porque en la época en la que vivió Sor Juana, pasaba tal y tal cosa, o las mujeres no podían hacer muchas cosas. Entonces van ustedes a investigar en qué año se escribió, qué pasaba en ese año, para que yo pueda entender por qué Sor Juana escribe esa obra, o qué es lo que quería comunicar. Y así me voy con el rey burgués y con la verdad sospechosa. Ahora sí, empezamos con los elementos de fondo. ¿Cuál es el argumento? Tengo que hacer una síntesis del texto de Sor Juana. Tengo que hacer una síntesis del rey burgués y otra de la verdad sospechosa. ¿Cuál es el tema? La idea principal, no, pues el amor no correspondido. O si veo la verdad sospechosa, el tema principal son las mentiras. Esa es la idea principal, que las mentiras no te llevan hacia nada bueno. Eso es todo. ¿Cuál es la acción? En la acción ustedes tienen que poner la exposición, el nudo y el desenlace. Acuérdense que la exposición es el inicio o es la introducción de la obra. ¿Cómo inicia la obra de Sor Juana? ¿Cómo se desarrolla y cómo culmina? ¿Cómo inicia el rey burgués? ¿Cómo se desarrolla y cómo culmina? Y así me voy con cada obra. Tengo que definir cada parte para que cuando yo lea el cuadro, yo me esté dando cuenta que ustedes sí están aplicando los 3 momentos de la acción. Tienen que ser los 3 momentos bien separaditos.
¿Cuál es el tiempo de la obra? Recuérdense que solamente hay dos opciones, o es cronológico o es psicológico, no hay vuelta de hoja. Entonces, si yo pongo cronológico es porque está explícito en la obra. Si dice días, mes o año, entonces sí. Pero no dice nada del tiempo en ningún lado. Leí toda la obra y no dice nada. Entonces es psicológico. ¿Cuál es el espacio? El castillo, una ciudad, el parque, el cine. Ustedes van a ver qué espacio se está manejando. ¿Cuáles son los personajes? Aquí en los personajes ustedes van a leer la obra y van a ir diferenciando quién es el personaje principal, quiénes son los secundarios. Entonces aquí nada más van a relacionar a los personajes. Vamos a abrir el documento de la actividad 1. Aquí está. Esa es la actividad 1. Ese es lo que yo les subí. Aquí está la portada. Se lo subí ya con todo y portada. Nada más tienen que llenar los datos. Y aquí tenemos las precisiones que yo les acabo de explicar. Todo esto se los puse ahí para que les sirva de referencia. Aquí está todo. Y aquí en el punto 3 voy a ver los elementos de la tabla. Voy a voltear a ver estos elementos. Y aquí les puse qué elementos van a ver. Voy a ver el contexto de la obra y voy a ver la intención del autor. ¿Sí? Una vez que yo vea estas dos, el contexto de la obra y la intención del autor, me voy aquí arriba donde está el contexto de la obra. Aquí está el contexto de la obra y aquí está la intención del autor. ¿Sí? Ya con ello, viendo la intención y el contexto, entonces ya puedo hacer un comparativo, cómo se relaciona el contexto de cada autor con su obra, con el mensaje que están transmitiendo. ¿Sí? Entonces yo voy a ver qué puse en contexto y qué puse en intención del autor y esos dos los comparo y pongo aquí por cada obra. Obra 1, obra 2, obra 3. Y aquí voy a poner un breve comentario de 2 a 3 párrafos, no más de 15 líneas. Voy a contrastar las tres formas en el que transmiten su mensaje de cada autor y van a considerar los elementos del cuadro comparativo. Aquí puedo ver el género literario y aquí puedo ver la intención del autor. Entonces, ya teniendo esto, el género y la intención, veo qué puse aquí y qué puse acá en este recuadro y hago un comparativo de las tres obras y voy platicando cómo yo considero que el autor maneja sus obras y maneja la intención que quiere comunicar. Por ejemplo, considero que la obra de Sor Juana es un poema y con este poema lo que quiere comunicar es que las mujeres no siempre son amadas y algunas veces sufren desilusiones. Entonces ya voy viendo y comparando cómo Sor Juana maneja su obra para comunicar algo y lo hace a partir de un poema. Entonces después vamos a ver, por ejemplo, el rey burgués. Si el rey burgués, vas a ver de qué género literario es y vamos a ver cuál es su intención que tiene y aquí ya voy comentando también sobre ello. Ya por último, nos pasamos al último punto que está aquí, que es en 1 o 2 párrafos contrasta la forma en que ven la vida los autores y lo van a comparar con la de ustedes. ¿Cómo ve la vida Sor Juana? Y eso que ella, la manera en que ella está viendo la vida, ¿qué tiene que ver con la vida que yo tengo actualmente? ¿Sí? Igual me voy con el rey burgués y con la obra 3, lo que quiere decir que yo aquí tengo que leer las obras, tengo que analizarlas, llenar el cuadro y después poder responder esas preguntas. Bien, con ello nos pasamos a la actividad 2, que son textos literarios, lenguaje y expresión humana. Tengo que descargar el documento, leer la canción de oro, responder las preguntas y después tengo que leer El perro y el cocodrilo. Entonces vamos a irnos a la actividad 2. Aquí está, igual ya tiene la portada, le subí esta plantilla y me dice aquí, leer la canción de oro. Ustedes saben que le dan clic derecho, le dan abrir hipervínculo y ya se les abre la obra. ¿Qué aprendiste del texto?
tengo que poner qué aprendí y por qué digo que aprendí eso. O sea, tengo que justificar mi respuesta con base en lo que dice el texto de la canción de oro. Voy a ver algún problema de la vida real, ya sea social o individual. Si hay en la obra, lo pongo aquí y voy a poner por qué sí es un problema de la vida real. Aquí en el inciso B. En el inciso C, voy a ver si el lenguaje, qué opino sobre ese lenguaje que utiliza el autor. En el inciso D voy a ver si ese lenguaje me facilitó o me complicó su comprensión. Si pongo sí, se me hizo fácil, porque me gustan los poemas y ya tengo experiencia en ello y se me hizo fácil comprender. O no, no se me hizo fácil, tuve que estar buscando las palabras porque no estoy acostumbrada a leer textos de este tipo. Y aquí en el inciso E voy a ver si el lenguaje literario es una forma de expresión artística, sí o no, ¿por qué? Y me paso al punto 2 donde dice el perro y el cocodrilo. Tengo que leer el perro y el cocodrilo y voy a hacer dos acciones. Primero, voy a contárselo a mi amigo con mis palabras y segundo, voy a redactarlo con lenguaje figurado. Acuérdense que el lenguaje connotativo es el lenguaje figurado donde digo corazón es igual a amor, nieve es blanco, cuando digo una mujer con cabellos como la nieve, sus cabellos son blancos. Entonces voy a utilizar lenguaje figurado. Entonces, por favor, eviten copiar y pegar el texto del perro y el cocodrilo. No es así. Primero lo platico con mis palabras y segundo utilizo el lenguaje connotativo o lenguaje figurado en el inciso B. Ya después que yo haga esas dos acciones, me paso al punto 3 y de esos dos textos que redacté, uno cuando se lo cuento a un amigo y el otro con lenguaje figurado, voy a diferenciar los elementos de fondo y de forma. Esta plantilla que yo lo subí, ya les puse el argumento que es la síntesis, tema, idea principal. Les fui delimitando cada uno de qué se trata para que ustedes lo puedan poner forma, si está en verso, en prosa, en género literario, cuál es. Entonces, todo ya está listo. Lo único que tienen ustedes que hacer es desarrollar el fondo y forma de cada uno de sus escritos de El perro y el cocodrilo, no de la canción de oro. Por eso les digo que descarguen la plantilla. Y después lo único que tienen que hacer es qué tipo de lenguaje les gustó utilizar más y por qué. No, pues el lenguaje cotidiano, porque el literario no se me hace fácil o no me gusta, nunca se me ha dado, en fin, ya ustedes van a responder este punto. Y con eso concluimos las dos actividades que están muy sencillas esta semana, pero que son básicas para la semana 4, que es el proyecto integrador. Entonces les pido por favor que pongan especial atención. Y pasamos al foro de aprendiendo, que ustedes donde van a manifestar sus dudas, que por cierto, yo ayer les di la bienvenida al foro, hoy les puse que pueden manifestar sus dudas y nadie ha participado en los foros. Entonces aprovechen este espacio para sus dudas, para compartir, en fin, para que formen verdaderas comunidades de aprendizaje. Tenemos el foro de novedades, que es donde yo les subo la liga para las sesiones de los martes. Ya leí las encuestas, voy a ver quiénes tienen, qué horario es el que tiene más personas y tal vez yo cambie el horario la próxima semana después del análisis y pues estén pendientes de este foro de novedades. En especial porque ahí les subo recursos, plantillas, etcétera. Bien, pues con esto acabamos nuestra sesión y pasamos al espacio de preguntas y respuestas. Si tienen alguna duda, con mucho gusto yo les apoyo. Les recuerdo que esta sesión se está grabando y va a quedar grabado. Lo subo al foro de novedades en 1 hora más o menos. Ya pueden ustedes consultar esta sesión. ¿Alguna duda? Bueno, pues si no tienen ninguna duda, yo les agradezco su atención. Estoy a sus órdenes en mensajería de plataforma, correo electrónico, cualquier duda en el foro de Aprendiendo. Y les agradezco mucho su atención. Muy buenas noches.